Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y en esta clase vamos a crear las animaciones de los textos que pues básicamente se muestran en nuestro juego. Entonces pues para ello lo que vamos a hacer es crear dos corrutinas, una que me ejecute como tal la animación y otra que digamos que espera otra interacción del usuario en el caso de que se quiera autocompletar el texto rápidamente. Porque pues eso se ve en algunos juegos de que si nosotros no queremos esperar a que se termine el diálogo, pues podemos, digamos que volver a presionar el clic, no sé, el enter, por decir algo. Pues en el caso de que nosotros queremos completar automáticamente el texto. Ahora bien, pues para hacer eso, lo primero que vamos a hacer es crear las variables, como es de costumbre. Para ello, vamos a necesitar 5 variables. Vamos a ir viendo una de estas. La primera, que yo creo que es la más obvia, es crear un campo serializable que sea un TextMeshPro. Que es básicamente el texto que digamos que se muestra como tal en el juego. Y eso es porque nosotros tenemos que tener referencia de este para pues básicamente modificarlo de a poquitos con la animación que nosotros le vamos a dar. Este pues inicialmente aparece en rojo, pero es por lo mismo, porque aún no tenemos la librería de TextMesh Pro. Entonces simplemente la seleccionamos y aquí la crea. La siguiente variable que vamos a necesitar va a ser privada. Opa, privada. Va a ser de tipo string, es decir, una cadena de texto. Y la vamos a llamar history text content. Ahora bien, pues vea que ya tenemos el contenido de la historia de texto. Este básicamente va a ser una variable provisional, el cual pues va a ir, digamos que respaldándonos el texto como tal que nosotros vamos a ir autocompletando. Vamos a crear otra variable, en este caso va a ser booleana, y este booleano me va a indicar si se está haciendo la animación o no. Entonces lo vamos a llamar doing animation. Y yo creo que pues simplemente falta solo una variable. Vamos a hacerla privada. Y resulta que nosotros, digamos que puede que nosotros tengamos conciencia de que cómo funcionan las corrutinas y demás, pero resulta que todos saben, podemos guardar corrutinas como variables, diciendo que el enumerator es el tipo de dato que está, y pues simplemente vamos a llamarla, no sé, animation coroutine. Entonces creamos una variable de tipo enumerator. Entonces, pues básicamente para no estar llamando cada momentico con una corrutina, pues con el nombre de la corrutina como tal, podemos simplemente llamar a esta variable. Ahora bien, el primer método que vamos a crear va a ser uno muy sencillo, va a ser public void, y este pues lo que va a hacer es devolverme si está haciendo la animación o no. Vamos a llamar así, is doing animation. Y esto simplemente me devuelva esta variable. Eso con el fin de que pues nosotros desde el text controller, por ejemplo, ya más adelante van a ver para qué lo vamos a necesitar, pueda obtener si se está haciendo la animación o no. Bueno, eso no va a ser tipo void, sino tipo booleano, que es lo que va a devolver. Y bueno, de momento, pues si ustedes se ponen a ver, esto realmente es solo una línea de código. Simplemente está devolviendo este booleano. Esto se puede simplificar aún más, no necesariamente tiene que ser de esta manera, porque existe una forma de, digamos que simplificar precisamente esto de la misma manera que nosotros lo hicimos con el text controller aquí, con con este indicador. Si nosotros hacemos esto, voy a hacerlo separadito para que lo vean, full is doing animation, y en vez de hacer las llaves y el return, así como está aquí, hacemos igual, mayor que doing animation. Esto de aquí es lo mismo que esto acá. Ahora mismo está dando error, pero porque hay un método que se llama exactamente igual. Entonces, pues obviamente va a dar un error porque dice, uy, dos métodos que se llaman y hacen pues exactamente lo mismo. Entonces, este lo vamos a quitar
y vea que pues me quita el error como tal. Y es porque esos dos son comparables. Es lo mismo hacer esto que esto. Pero es por lo mismo, porque solo hay una línea de código y encima es de un return. Entonces, por ejemplo, los getters, ustedes los pueden hacer de esta manera. Y listo. Vamos a quitar eso aquí y ya tenemos el primer método. Lo siguiente que vamos a hacer es cambiar este animate text. Vamos a borrar el debug.log. Y lo que vamos a hacer es primero inicializar la coroutine. Es aquí. Y vamos a decir que es igual a una coroutine que ya vamos a crear, pero que la vamos a llamar animate history text. Listo. Vamos a verificar si no está haciendo la animación. Y en este caso, pues lo que vamos a hacer es llamar a la coroutine. Vamos a hacer un start coroutine y vamos a llamar esta misma de animation coroutine. ¿Por qué esta validación? Porque pues si nosotros no validamos esto y este animate text se llama varias veces, pues lo que va a hacer es que va a ejecutar esa coroutine múltiples veces. Entonces va a estar haciendo unas animaciones súper rarísimas y van a estar completándose textos de formas que nosotros no deseamos. Entonces la idea es que solamente haga la animación una única vez. Ahora bien, justamente debajo lo que va a hacer es crear la primera coroutine privada, obviamente tipo enumerator, y va a ser esta de aquí, animate history text. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues justamente cuando empiece a animar en los textos, voy a decir que doing animation es verdadero, porque pues por supuesto empezó a realizar la animación. Lo siguiente que vamos a hacer es almacenar precisamente el contenido de la historia. Entonces lo que va a hacer es este string de aquí, vamos a hacerlo igual al texto que hay dentro del history text. Entonces vamos a decir que history text content es igual history text.text. Esto con el fin de obtener el texto completo como tal de lo que se quiere escribir. Bueno, después de almacenar el valor del texto que hay en ese TextMesh Pro dentro de una variable, yo ya puedo borrar lo que hay en el TextMesh Pro, por lo cual hacemos que este history text.text sea igual a, por ejemplo, una cadena vacía. Podemos hacerlo así, pues no es del todo estético. Yo realmente prefiero utilizar un string.empty, que es exactamente lo mismo. Eso ya es cuestión de, digamos que de perspectiva o de la forma en la cual ustedes trabajen. Listo. Ya tenemos, digamos que el texto de la interfaz de usuario vacío. Y ya tenemos el texto en una variable privada, pues que digamos que está fuera de la visión del usuario. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta historia? Pues bien, como lo que vamos a hacer es un autocompletado de las letras, ¿cierto? Se va a ir agregando una letra cada cierto tiempo. Entonces, pues lo que vamos a hacer es que en realidad ese texto lo vamos a dividir por letras y vamos a obtener cada una de las letras de ese texto. ¿Cómo se hace eso? Pues existe el tipo de dato char, ¿cierto? Que es simplemente el de carácter para obtener una letra o un dígito, etcétera, etcétera. Un símbolo, por ejemplo. Pero entonces, como vamos a obtenerlos de todo ese texto, entonces vamos a hacer un arreglo de caracteres. Si nos ponemos a pensar, realmente un arreglo de caracteres es una cadena, ¿no? Pues bueno, realmente es eso, ¿no? Realmente es una cadena por dentro, es un arreglo de caracteres. Pero en este caso, pues lo vamos a hacer más explícito, porque lo que queremos es ir autocompletando cada una de esas letras cada cierto tiempo. A esta cadena de caracteres lo vamos a llamar history letters, puede ser las letras de la historia. Y esto va a ser igual a qué? Pues simplemente al texto que tenemos aquí en el contenido. Y lo que vamos a hacer es volverlo un arreglo de caracteres. Entonces existe un método para eso con los strings que se llama toSharArray. Entonces simplemente seleccionamos esto y lo que hace es convertirme este texto a arreglo de caracteres. Y lo guardo en esta variable. Listo. Teniendo entonces cada una de las letras de ese texto, lo que voy a hacer es simplemente, bueno, primero inicializar la variable en la cual, pues, digamos que vamos a verificar si el usuario volvió a presionar una tecla para finalizar el diálogo.
Para eso lo que vamos a hacer es crear otra corotina y enumerator. Y ahí se lo va a llamar finish dialog. En el caso de que vuelvan a presionar la tecla, pues lo que hace es finalizar el diálogo. Y de momento pues lo vamos a poner vacío. Return null. Pues porque ahorita vamos a construir ese. Primero estamos con el de la animación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente, pues vamos a guardar, puede ser este finish dialog dentro de una variable enumerator. Finish. Y es igual a esta corrutina. Y lo que hago es inicializarla. Vamos a iniciar esa corrutina de finish. Recordemos que por iniciar acá una corrutina no se queda pausada la ejecución de esta. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que todo el código que haya de aquí para abajo, que en este caso que estamos construyendo es la animación, se va a seguir ejecutando mientras se ejecuta también el de finish. Entonces realmente aquí está ejecutando las animaciones mientras que esta corrutina espera a ver si pues finaliza el diálogo. Y listo, teniendo eso en cuenta, lo siguiente que vamos a hacer es un ciclo. ¿Para qué? Para ir construyendo esas palabras poco a poco con ese arreglo de caracteres que tenemos aquí. Entonces vamos a iniciar en 0 para ir igual a 0, mientras que y sea menor a la cantidad de letras que haya en la historia. Esto de aquí, story letters, punto length y más. ¿Listo? Entonces, mientras se ejecuta ese ciclo por cada una de las letras que hayan dentro del diálogo, pues simplemente lo que va a hacer es completar el history text, que recordemos es el de la interfaz de usuario. Entonces, a ese texto de interfaz de usuario, punto text, le voy a sumar la letra en la que nos encontramos en este momento. Es history letters en la posición y punto y coma. Y pues no basta solo con completarlo con el más igual para completar la siguiente letra, sino que lo que vamos a hacer es esperar un poquito para que se vea esa transición, ¿no? Entonces, para esperar, podemos utilizar el glReturn new wait for seconds. Y vamos a esperar, no sé, este tiempo ya es personalizado, eso ya es para cada quien. De momento vamos a darle un valor constante, ya luego cuando empecemos a programar lo que es, por ejemplo, las configuraciones, vamos a ver de que esto lo vamos a convertir en una variable que pues va a verificar la velocidad del texto, si el texto se va a cargar más rápido o más lento. De momento pues le voy a dar un valor de 0.03 segundos, no mucho ni tampoco. Y con esto ya básicamente autocompleta todo el texto. Cuando termina de ese ciclo, básicamente, cuando termina de ejecutar ese ciclo, eso significa que ya todo el texto se completó. Por lo tanto, vamos a detener la corrutina de finish, porque pues para qué finalizar si ya finalizó, básicamente. Y lo que vamos a hacer es con el glReturn new wait until, vamos a esperar a que el usuario interactúe para poder pasar a la siguiente parte del diálogo. Es básicamente eso lo que queremos. Y nosotros esperamos con el wait until de esta manera. Así es como se hace. Aquí pues vamos a básicamente decir las teclas, o bueno, si lo digamos que los botones con los cuales nosotros vamos a interactuar pues para pasar digamos de diálogos, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si presiona, bueno, vamos a hacerlo eso en un booleano. Vamos a crear por acá un booleano. Press inputs, pressing inputs. Y esto va a ser igual a, y acá vamos a definir las teclas que digamos que el usuario tiene que presionar para pasar al siguiente diálogo. Que por ejemplo puede ser el mouse, que en este caso sería el clic izquierdo. O puede ser, por ejemplo, input.getKeyDown. Por ejemplo, el enter, entry. Uy, perdón. El enter aquí está por el return. Escape code.return. O puede ser, por ejemplo, el espacio. Input
punto get playdown code.space. Listo. Básicamente acá estoy diciendo, bueno, si presiono el clic izquierdo o el enter o el espacio, lo guardo en ese booleano. Si presiono alguno de estos, guarda un true. Si no presiono ninguno, devuelve un falso. En ese caso, entonces yo lo que hago es esperar a que presione alguno de esos inputs. Cuando lo presiona, básicamente lo que hago es que pues este wait until termina, entonces deja de esperar que, que avance al siguiente diálogo y ya podemos seguir avanzando. Por lo tanto, doing animation se vuelve falso. Y listo, pues básicamente esta es la programación que nosotros hacemos para animar la historia. Vamos un pequeño como recorderis. Con esto volvemos el doing animation verdadero, pues para que no se ejecute varias veces la corrutina, justamente aquí. Con esto guardamos ese texto que nosotros queremos autocompletar en una variable. Limpiamos ese texto de la interfaz de usuario. Volvemos ese texto que queremos animar a un arreglo de caracteres para justamente dentro de este ciclo, pues irlo, digamos que recorriendo poco a poco e ir esperando un tiempo entre cada letra. Aquí pues lo que hacemos es simplemente obtener una referencia de la corrutina de finalizar. En el caso de que pues, el jugador vuelva a presionar alguna de estas teclas, finaliza toda la animación y autocompleta todo el texto completo. Y pues en el caso de que termine todo ese ciclo, lo que hace es pausar la corrutina, verificar si el jugador ya presionó alguna de las teclas para avanzar a la siguiente parte de la historia. ¿Listo? Pues teniendo ya esto, lo único que nos faltaría realmente es la corrutina de finish, que pues este realmente no tiene mucha ciencia. Lo que vamos a hacer es básicamente este mismo booleano, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo por aquí. Entonces lo que va a hacer es lo mismo, este wait until, y que espere hasta que básicamente presione alguna de las teclas. Listo. Teniendo este wait until, lo que voy a hacer es que simplemente, si presiono alguna de esas teclas, voy a pausar la corrutina de la animación, porque ya no quiero que se siga ejecutando esa animación. Recordemos que la corrutina está en esta variable, animation coroutine. Lo que hago es completar todo el texto de la interfaz de usuario por el mismo texto que nosotros tenemos en el contenido. Lo siguiente que voy a hacer es dar una pequeña espera. Vamos a esperar 0.03 también segundos para que, digamos, quedar un delay entre la finalización de, digamos que el texto con respecto a volver a presionar esta parte de aquí. Entonces vamos a realmente hacer esto mismo. Bueno, básicamente este mismo aquí. Vuelvo a presionar, entonces, en este si vuelvo a presionar, se completa el texto. Y en este si vuelve a presionar después de cierto tiempo, lo que hace es que pasa a la siguiente parte de la animación, por lo tanto, doing animations se vuelve falso. Bueno, la siguiente parte de la historia realmente. Listo, perfecto. Eso sería todo. Vamos a guardar. Y lo que voy a hacer es ir directamente a Unity. Aquí en el text controller no olvidemos pasarle el texto como tal de la historia. Se lo arrastramos. Vamos a File, guardar y guardar proyecto y vamos a ejecutar. Vemos aquí a ejecutar la animación correctamente. Si vamos, por ejemplo, a, no sé, huir. Bueno, aquí se me autocompletó directamente. Ahorita vamos a verificar por qué pasó esto. Vamos a darle por implementarse. Lo mismo se me autocompletó. Listo. Vamos a verificar qué fue lo que sucedió aquí. Listo, perfecto. Entonces, para arreglar esos problemas, se realizó lo siguiente. Se eliminó el booleano para los inputs. Básicamente solo se dejaron estos, el de enter y el de espacio. Se eliminó, por ejemplo, también el de
presionar con la tecla izquierda del ratón, debido a que pues eso ocasionaba problemas mientras presionaba, por ejemplo, los botones de la interfaz de usuario, que digamos que lo que hacía es que se cruzaba, pasaba a la siguiente, digamos que a la siguiente parte de la historia, pero pues no funcionaba correctamente porque lo contaba igual como si estuviera presionando la tecla izquierda, entonces eso se volvía un caos. De momento lo eliminamos, eso se puede corregir con Raycast y de hecho lo haremos en un futuro, así que no se preocupen. Entonces simplemente eliminé esto, agregué lo de los inputs justamente dentro del Wait Until porque esto funciona como una especie de ciclo. Entonces, básicamente, al tener los inputs por fuera, pues simplemente le va a tener digamos que ese valor durante esa variable en un solo frame, por ejemplo. Entonces, al estar dentro del wait until, ese valor no iba a cambiar. Por lo tanto, necesitaba tener estos inputs dentro del wait until para estar verificando constantemente si presiono esas teclas. Lo hice tanto aquí en el finish dialog, en ambos, como aquí en la parte de animar la historia. Eso fue uno de los cambios, pero no lo fue todo. Porque realmente, pues al eliminar esto y al, digamos que presionar uno de los botones para avanzar con la historia, la siguiente parte de la historia no se ejecutaba. Por lo tanto, tocaba modificar un poquito el text controller. Dentro del control buttons se llamaron a estos dos métodos, a este de parar animaciones y este de, digamos que de cambiar el doing animation, que es el booleano como tal que me verifica eso. Por lo tanto, pues estos dos métodos fueron nuevos, que se agregaron precisamente aquí arribita. El stop animations únicamente lo que hace es parar ambas corrutinas y básicamente el set doing animation pues es simplemente que me recibe como parámetro booleano y le cambia el valor al doing animation por el que le pase como parámetro. Entonces con esto detengo todas las animaciones que estén ejecutando para no, digamos que no estar haciendo varias al mismo tiempo. Vuelvo el set doing animation a falso porque básicamente no está haciendo más animaciones, y con el show text lo que hace es ejecutar la siguiente parte de la historia asignándolo desde el template, crear las respuestas correspondientes y digamos que volver a ejecutar la animación de esa parte de la historia en concreto. Entonces, si nosotros hacemos estos cambios tal y cual les acabo de mostrar, estos dos métodos, esta parte de los inputs y esta parte del controlador, vamos a ir por ejemplo acá al juego y les enseño cómo está quedando. Ejecuto, vea que ejecuta la animación. Por ejemplo, voy a seleccionar esa opción, puedo presionar el espacio para cancelarla entre medios de cómputo, completarlo directamente, por ejemplo, ¿vea? Y pues si yo repito esto, pues se va a seguir ejecutando esa parte de la historia. Si la ejecuto varias veces, vean que no hay problema, porque pues igual hace la animación una sola vez. Excelente, ya entonces quitamos la ejecución, vamos a guardar el proyecto y la escena, y ya con esto haríamos el diálogo, bueno, básicamente la animación para los diálogos, tanto los que son por opciones como los que son, digamos que diálogos comunes y corrientes. Listo, perfecto. Ya en la siguiente clase lo que voy a hacer es enseñarles un poco sobre buenas prácticas de programación. Vamos a verificar de que realmente la forma correcta de llamar, bueno, básicamente de ponerle los nombres a las variables no son estas, sino que pues hay otras formas mucho más adecuadas, entre otras recomendaciones que les iré dejando. Y listo, pues básicamente eso es lo que se va a hacer en ese video. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido y nada, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Adiós.